Bueno, pues vamos a pasar a una cosa un poco diferente. Recuerden que en la primera clase les dije que había muchas formas de interpretar la probabilidad y que mucha gente y en el plan de estudios está que les demos esta interpretación frecuentista en la que las probabilidades son como las frecuencias con las que salen ciertos resultados en un experimento. Y yo les dije que eso no me gustaba y que entonces a mí me gustaba la interpretación donde la probabilidad era una medida de la información que tenemos para poder apoyar cierta hipótesis. Ajá. Y bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es justamente algo que tiene que ver con eso. O sea, digamos, si tenemos esta interpretación eh, donde la probabilidad es información, pues tiene sentido que las probabilidades cambien cuando nuestra información también cambia. Ujú. Lo que vamos a ver ahorita es justamente eso. Cómo cambian las probabilidades cuando tenemos cada vez más información acerca de algo. Entonces, esto no es tan fácil de entender desde el punto de vista frecuentista, ¿no? Porque deberían cambiar las veces que sale un resultado, ¿no? Pero si es información, pues obviamente cambia. Bueno, entonces, supongan lo siguiente. Vamos a tener una bolsa, ajá, donde no podemos ver lo que hay adentro, etcétera, etcétera. Y dentro de esta bolsa tenemos 11 bolitas. Ujú. Y bueno, las voy a sacar al azar, ajá, como siempre. Ahora, estas bolitas tienen ciertas características. Ajá. De estas 11 bolitas en la bolsa, 7 son peluditas, ujú, y 4 son lisas. Ujú, o sea, no tienen pelitos. Ujú. Ahora, además de esta característica táctil, también tienen otras características. Entonces, de estas 7 peluditas, vamos a tener que 3 son rojas, ujú, y 4 son azules. Ahora, de las 4 lisas, vamos a tener que 2 son rojas, ujú, y 2 son azules. Ujú. Y bueno, entonces vamos a responder las siguientes preguntas, o ustedes me van a decir, ¿cuál es la probabilidad de que, de que saque aleatoriamente em, una bolita roja? ¿Cuál es esa probabilidad? Dados los datos que les estoy dando. 5 onceavos. Ujú. Muy bien. Entonces, la probabilidad de sacar una bolita roja, P roja, son 5 onceavos porque hay 11 bolitas en total que puedo sacar. De estas 11, pues 5 son rojas. Ujú. Bueno, entonces esto estuvo fácil. Esto ya lo podíamos hacer. Pero ahora vamos a suponer lo siguiente. Cuando yo meto la mano en la bolsa, ujú, pues tengo información táctil, ¿no? Entonces, pues siento cómo se sienten las bolitas cuando agarro. Entonces, cuando meto la mano para agarrar la bolsa, siento que es peludita la bolita, la que ya agarré. Entonces, antes de sacar la bolita, pero después de agarrarla, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? Ujú. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? 3 séptimos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, para representar esta probabilidad, voy a escribirlo así. Probabilidad de que sea roja, eh, de que sea roja, dado que es peludita. Ujú. Entonces, esta notación nos dice que lo que va antes de la rayita es la probabilidad que quiero, del evento que quiero calcular, y lo que va después de la rayita es lo que ya sé o supongo que sé que es cierto. Ujú.
Entonces, esto es una información conocida, un evento conocido, que sí pasa, y esto es algo que no sé. Ujú. Entonces, como todos dijeron, esto es 3 séptimos. Ujú. Es la condición. Ajá. Muy bien, la condición. Entonces, lo que hay que ver aquí es que estoy preguntando en ambos casos cuál es la probabilidad de que se arroje. Ujú. Pero la información que tengo en ambos casos es diferente, ¿no? En la primera, solo cuál es la probabilidad de que se arroja. Y en la otra tengo la información extra de que ya sé que es peluda. Ujú. Ahí ya no hay duda de si es peluda o no es peluda. Ahí ya lo sé, porque ya la sentí. Ujú. Entonces ya tengo información extra acerca de mi experimento, ¿no? Ahora fíjense que este 3 séptimos lo puedo escribir de la siguiente forma. 3 entre 11 entre 7 entre 11. Es lo mismo que 3 séptimos, ¿no? Entonces, ¿qué es 3 séptimos? De los datos del ejercicio, 11 bolitas, 7 peludas, 4 lisas, 3 rojas peludas, 4 azules peludas, 2 rojas lisas y 2 azules lisas. ¿A qué corresponde esta probabilidad? 3 sobre 11. Bueno, sí, pero 3, o sea, esas 3 bolitas rojas de 11, ¿qué característica tienen? Son rojas y peluditas. Muy bien, gracias. Entonces, esta es la probabilidad de rojas y peludas. Y abajo, ¿cuál es? Probabilidad de que son 7 sobre 11. 7 peludas, muy bien. Entonces, probabilidad de peludas. Ujú. Entonces, fíjense que esta probabilidad que tengo a la izquierda la puedo escribir como la probabilidad de la intersección de estos dos entre la probabilidad de la condición. Ujú. Y bueno, pues a esto se le llama probabilidad condicional. Ujú. Entonces, lo voy a escribir aquí. La probabilidad de un evento A condicionado al evento B es igual a la probabilidad de A intersección B dividido entre la probabilidad de B. Ujú. Esta es una fórmula que se tienen que aprender. Ujú. Esto es probabilidad condicional. Ujú. Entonces recuerden que la condicional quiere decir que ya sé que esto es cierto, o que supongo que eso es cierto. Ajá. Ya no tengo dudas acerca de que ese evento pasa. Ujú. Entonces fíjense que esta fórmula tiene que ser así, porque ya sé que B es cierto, ¿no? Entonces, fíjense, si yo ya sé que es B cierto y quiero calcular la probabilidad de B, pues entonces sé que eso debe ser 1, ¿no? Si algo sé que pasa, su probabilidad es 1. Si algo sé que no pasa, es 0, ¿no? Eso ya lo sabemos desde siempre. Entonces, la probabilidad de algo que ya sé que es cierto debe ser 1, ¿no? Entonces, si yo ya sé que es cierto, pues la probabilidad de B debe ser cierto, ¿no? Entonces, la probabilidad de que B sea cierto, dado que sé que es cierto, debe ser 1. Pero entonces, ¿esto qué es? Esto es la probabilidad de B intersección B entre la probabilidad de B, ¿no? Pero B intersección B es que que B pase y B pase. Entonces, o sea, es lo mismo, ¿no? Es la intersección de un conjunto consigo mismo, es el mismo conjunto. Entonces, esto es la probabilidad de B entre la probabilidad de B y vemos que esto es 1, ¿no? Entonces, la probabilidad condicional es una forma, es la forma en la que nosotros tenemos de asegurar que si yo ya tengo información de que un evento sea cierto, pues su probabilidad sea 1. Ujú. Aunque en el problema original no sea 1, ¿no? En este caso de las bolitas, pues antes de empezar el experimento, no sé qué bolita voy a sacar, ¿no? Entonces aquí tenemos las probabilidades de todo. Pero una vez que
agarro una pelotita, pues ya sé que es peluda, porque ya la sentí. Entonces ya sé que eso es cierto. Ajá, ya no hay duda acerca de eso. Entonces la probabilidad de que esa bolita sea peluda debe ser uno, porque ya sé que es peluda, ¿no? Entonces es una forma como de renormalización de las probabilidades. Ajá. Bueno, hasta ahí se entendió el problema. O bueno, la definición de probabilidad condicional. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a un segundo ejemplo. Fácil. Ajá. Entonces, vamos a suponer que tengo los ojos vendados y tiro dos monedas. Ujú, con los ojos vendados. Entonces no puedo ver qué me sale, ¿no? Pero una persona con la que estoy me dice que tiré al menos un águila. Ujú. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya tirado dos águilas? Ok. Ujú. Entonces, bueno, lo que me interesa es el siguiente evento. Tiré dos águilas. Ujú. Y lo que me dicen que sí pasó es que tiré al menos dos águilas, tiré al menos un águila, ¿no? Es lo que me dicen las personas que sí puede ver, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a ver primero cuáles son todos los resultados de nuestro experimento, ¿no? Pues, ¿quién es omega? Pues omega puede ser águila, águila, puede ser sol, águila, puede ser águila, sol, o puede ser sol, sol, ¿no? Son todas las posibilidades de tirar una moneda dos veces. Entonces, lo que quiero es la probabilidad de A dado B. Ujú. Entonces, pues usamos la fórmula de arriba, ¿no? Primero necesito la probabilidad de A intersección B y luego la probabilidad de B. Ujú. Vamos a hacer primero la de abajo porque es más fácil. Entonces, dado este omega y que B es tiré al menos un águila, ¿cuál es la probabilidad de B? 3/4. Muy bien. Bueno, y ahora, ¿cuál es la probabilidad de A intersección B? Entonces, A intersección B, ¿qué tendría que hacer? Pues que tiré dos águilas y tiré al menos un águila. Pero vean que eso es como, ¿cómo se dice? O sea, está sobredefinido, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Es repetitivo, ¿no? Si tiré dos águilas, pues es obvio que tiré al menos un águila, ¿no? O sea, no puede ser que yo haya tirado dos águilas, pero no tiré al menos un águila, ¿no? Entonces, pues la probabilidad de A intersección B, exactamente. Entonces, este es un subconjunto estricto de este. Ujú. Bueno, pues entonces la probabilidad de A intersección B, pues es la probabilidad de A, ¿no? Si quiero que pase que tiro dos águilas y que tire al menos dos águilas, pues tiene que pasar que tire dos águilas, ¿no? Esto no le pone una restricción extra. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la probabilidad de A intersección B? En este caso, un cuarto. Muy bien. Bueno, y pues si hago la ley del sándwich y todo, pues esto es un tercio. Ujú. La probabilidad es un tercio. Ahora, esto es un tercio porque, fíjense, cuando ya me dijeron que la persona con la que estoy ya me dijo que ya tiré al menos un águila, pues en realidad mi conjunto, mi espacio muestral ya no es este, ya no es todo este, ¿no? Porque ya sé que algo no pasó.
sé que no pasó que sea sol-sol, porque ahí no hay al menos un águila. Entonces, en realidad tengo tres opciones que sé que fueron las que pudieron haber pasado. Y de esas tres opciones, pues solamente águila, águila es la que me interesa, ¿no? Entonces, por eso es un tercio. Ujú. ¿Hasta ahí va todo bien? Sí, Sí, siempre, 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 siempre. Siempre vamos a todo va a ser distinguible. A menos de que estén haciendo un ejemplo de mecánica cuántica, siempre es distinguible. Ajá. Entonces, a menos de que sean físicos de séptimo semestre, todo es distinguible. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. Ahora, este ejercicio se los pongo porque es muy interesante. Digamos, a primera vista no es tan obvio. Y además, para todos los actuarios, este es un problema que les hacen en entrevistas para empresas. Ajá. Entonces, pues si saben cómo resolver este problema, pues les va a ayudar mucho. Pero es un poquito tétrico. Ajá. Entonces, no lo tomen muy en serio, por favor. No se espanten ni nada. No se traumaticen. No es con la intención de que revivan ninguna experiencia traumática. Ok. Entonces, bueno, esta es la pregunta que les hacen en las entrevistas de trabajo. Ujú. Estás jugando a la ruleta rusa con alguien. Ujú. Entonces, la ruleta rusa es, tienes una pistola y ves si te mueres o no, ¿no? Bueno, entonces, esta pistola tiene ¿cómo se dice? Un, ay, en esta parte donde están las balas, ¿cómo se llama? cámara. Una cámara, sí, gracias. Esta pistola tiene una cámara con 6 espacios para balas, ¿ok? Ok, entonces la persona con la que estás jugando le quita todas las balas. Ujú. Y luego le vuelve a poner 2 balas en espacios adyacentes. Ujú. Entonces, si tenemos que la cámara está así y tiene 6 espacios, ajá, pues la forma en la que se ponen las balas es una aquí y otra acá, por ejemplo. Ajá. Punto es que son 2 seguidas, pues. Ajá. Bueno, y ahora pasa lo siguiente. Cuando esta pistola se dispara, entonces la cámara gira hacia la derecha. Ujú. De tal forma que si disparó esta bala, pues ahora va a disparar esta, ¿no? O si disparó esta bala, ahora va a disparar esta, porque gira a la derecha. Entonces la bala que se queda en el punto donde se dispara, pues es la que está inmediatamente a la izquierda. Ujú. Entonces esta cosa gira a la derecha para soltar la siguiente bala. Ujú. Ok, entonces ya sabes cuál es la mecánica, el funcionamiento de la pistola. Ujú. Entonces la persona con la que estás jugando te dispara una vez y no pasa nada. Ajá, o sea, sigues vivo. Ujú. Y entonces esta persona medio mala con la que estás, te da 2 opciones. Te tiene que disparar otra vez. Ajá. Pero te da 2 opciones. Y las 2 opciones son, le da la vuelta a la cámara aleatoriamente y te vuelve a disparar. Ajá. Esa es la primera opción. O dispara inmediatamente. Otra vez, pues, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué escogerían ustedes? Obviamente bajo el supuesto de que no quieren morir, ¿no? Em, puede ser. Entonces, pues suponiendo que ustedes no quieren morir,
José ya dijo que el primero. Entonces quiere que le vuelva a dar la vuelta. Ajá. Y Carlos dice que cómo va. Así. Ay. Bueno, espero que eso no sea cierto. Pero bueno, entonces unos dicen que la primera y otros dicen que la segunda. Bueno, entonces lo que, lo que hay que calcular, pues es la probabilidad de morir, ¿no? Cuando te disparen la segunda vez. Ajá. Y hay que ver cuál es la mayor y elegir la menor, obviamente, ¿no? Ese es el problema. Ujú. Entonces, ¿cuál de las probabilidades de morir es menor? ¿Probabilidad de morir uno es mayor a la probabilidad de morir 2? Esta es la pregunta, ¿no? Bueno, pues la primera opción, le voy a poner aquí numeritos para que veamos cuál es la uno y cuál es la 2, ¿no? Ahí. Entonces, a ver, esta sería la primera opción y esta sería la segunda opción. Entonces, de la primera opción está muy fácil. ¿Cuál es la probabilidad de morir en la primera opción? Ujú. Si tenemos este arreglo de balas. Ujú. Eso debe ser fácil, entonces ustedes díganme cuál es la respuesta. Ujú. 2/6, muy bien. Que bueno, 2/6 es en realidad un tercio, ¿no? Ajá. Y esto es porque pues hay dos balas en un espacio para 6. Ajá. Entonces tienes dos opciones de 6 de morir, ¿ok? Entonces un tercio. Bueno, ok. Entonces esto fue fácil. Ahora la segunda opción. La segunda opción es que te dispare inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Pues es la probabilidad, espérenme, es la probabilidad de morir, dado que no morí la primera vez, ¿ok? Esa, eso es ahora el problema. Ujú. Porque te vuelve a disparar inmediatamente, ¿no? Entonces, no moriste la primera vez, quieres ver si no vas a morir la segunda vez. Ujú. Bueno, entonces, pues vamos a usar la fórmula. Ujú. Esto es la probabilidad de morir y que no morí antes. Ujú. Entre la probabilidad de que no morí antes. Ok, entonces como siempre, es más fácil primero calcular el denominador. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no morí antes? La primera vez que me dispararon. Ujú. Entonces, 4/6. Muy bien. Ujú. Porque hay 4 espacios vacíos de 6. Ok. Ahora, probabilidad de que no morí, de que vaya a morir en la siguiente vez y que no morí antes. Entonces, esto necesita de la mecánica de la pistola, ¿no? Ahí ya sé, la información que ya sé es que me tocó uno de estos 4 espacios, ¿no? Porque no morí. Ajá. Pero a eso le tengo que añadir el hecho de que a la próxima sí voy a morir. Ujú. Entonces, a ver, ideas, ¿cuánto es? Un sexto, yo creo, Ujú. por- No, no son ajenos. Ajá. Entonces, ¿por qué, Carlos? bueno, porque, bueno, si vemos la ruleta, ¿Qué? Ajá. va a disparar la de la izquierda y solo hay un espacio vacío que a la izquierda tiene una bala. Exactamente. Entonces, como dijo Carlos, exactamente. Ajá. Como gira hacia la derecha, pues siempre dispara el de la izquierda, ¿no? Entonces, si estamos aquí, no dispara nada. Si estamos aquí, no dispara nada. Si estamos aquí, no dispara nada. Pero si estamos aquí, sí dispara uno, ¿no? Entonces, es un sexto porque solamente hay un espacio en el cual cumple con estas dos condiciones, ¿no? Que no morí antes, pero que a la siguiente sí. Ajá, solamente este es el siguiente. Porque en todos estos otros 5 espacios, lo que pasaría es que no morí antes y no voy a morir después.
Y y cualquiera de estos dos es que sí morí, ¿no? Entonces no se cumple la primera condición. Que sí morí, perdón. Ok, entonces es un sexto. Ujú. Y entonces esto al final es un cuarto. Ujú. Entonces vemos que pues un tercio es mayor a un cuarto. Por lo tanto, la decisión correcta es que me vuelvan a disparar inmediatamente, ¿no? A disparar inmediatamente. Ujú. Y bueno, pues viendo el dibujito, pues es obvio, ¿no? Porque si le dan la vuelta, pues me pueden salir cualquiera de estos dos de los seis y es un tercio. Pues es bastante. Pero aquí, pues ya sé que me dispararon con una de estas, entonces solo hay cuatro opciones de con cuál espacio me dispararon, ¿no? Y de esos cuatro espacios, pues solamente uno es el malo, donde a la siguiente sí me matan, ¿no? Entonces hay más opciones buenas en el segundo que en el primero. Ujú. Profesor, Sí. ¿podría volver a explicar la parte de un sexto? No me quedó de todo muy claro. Ujú. Ya te dije al principio que la mecánica de de la pistola es que esta cámara se mueve a la izquierda cada vez que dispara, que se mueve a la derecha, perdón. Se mueve a la derecha cada vez que dispara. Por eso puse esta flecha. Ujú. Entonces, si disparó esta, va a disparar esta. Si disparó esta, va a disparar esta. Si disparó esta, va a disparar esta, porque está rotando. Ajá, y solamente puede disparar la que está en posición. Las otras no. Ujú. Entonces, em, nosotros queremos la probabilidad de que vaya a morir, o sea, que vaya a disparar una bala. Dado, bueno, perdón, no. La probabilidad de que vaya a morir y que no morí antes. Ajá. Entonces, de todos estos espacios, ¿cuál es la que cumple o cuáles son las que cumplen esta condición? Ajá. Y solamente hay una opción, y por eso les estuve diciendo esto. Miren, si este fuera uno de los espacios posibles, entonces habría muerto a la primera, ¿no? Porque habría disparado. Entonces no se cumple que no morí antes. Si fuera esta, igual. Me hubiera muerto a la primera, entonces no morí antes. Si hubiera sido esta, entonces no morí antes, pero no muero después. Entonces tampoco es. Si hubiera sido esta, entonces no morí antes, otra vez no voy a morir después porque sigue esta. Luego, si me disparan con esta, sigue esta, no morí después, entonces esto no se vale. Esta es la única opción donde no morí antes porque está vacía, pero a la siguiente que me disparen sí. Ujú, porque como gira a la izquierda, entonces la siguiente que me van a disparar es esta, que sí tiene una bala. Ujú. Entonces de los seis espacios solamente hay uno donde se cumple esta. ¿Sí lo ves? Sí, 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 ya la entendí. Gracias. Ok, de nada. Bueno, pues entonces, ya saben. Ajá. Para su entrevista, cuando vayan a buscar trabajo. Mm, sí, sí, eso preguntan. Eso preguntan, sobre todo en cosas de economía. Ajá, como en la bolsa y cosas así. Em, bueno. Entonces, vamos a seguir. Ujú. Y fíjense que, bueno, ahorita usamos en estos dos ejemplos formas de calcular la probabilidad condicional. Pero hay veces donde lo que no me interesa calcular no es la probabilidad condicional, sino me interesa la probabilidad de la intersección. Ajá, y recuerden que hay toda una parte que ya vimos donde calcular las probabilidades de intersecciones es lo que me hace poder calcular ahora las probabilidades de las uniones. Ajá, entonces, calcular probabilidades de intersecciones es fácil, perdón, es importante y se puede hacer más fácil calculando primero probabilidades condicionales. Entonces, vamos a ver esto. Ujú. Entonces, ya sé yo por la fórmula que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B intersección A entre la probabilidad de A. Es lo mismo que vimos antes. Es la fórmula de la probabilidad condicional. Pero puedo despejar de aquí la probabilidad de la intersección, ¿no? Entonces, la probabilidad de B intersección A es la probabilidad de B
dado A por la probabilidad de A. ¿Ok? Entonces nada más despejé la intersección. Ahora, de aquí pueden ver que si yo quiero calcular la probabilidad de la intersección, pues me basta multiplicar la probabilidad condicional por la probabilidad de A. Y si tengo acceso a las dos, pues está padre, ¿no? Ya puedo calcular esto. Ahora puede pasar que yo quiera información acerca de 3 eventos, de la intersección de 3 eventos. Entonces, pues puedo extender esta fórmula de la siguiente forma. Puedo querer calcular la probabilidad de C dado A intersección B. Puedo hacer esto porque recuerden que estos simplemente son 2 eventos diferentes. Y la intersección de 2 eventos también es un evento. Entonces es lo mismo, nada más que aquí B es C y A es A intersección B. Bueno, pues uso la misma fórmula. Primero, en el numerador necesito la probabilidad de la intersección de estos dos. Entonces, la intersección de C y A intersección B, pues es la intersección de las tres, ¿no? Entonces, la probabilidad de A intersección B intersección C. Y abajo, la probabilidad de este, ¿no? Entonces, esto es probabilidad de A intersección B. Ok, entonces puedo despejar otra vez la intersección de las tres y me queda. Esto es probabilidad de C dado A intersección B por la probabilidad de A intersección B. Pero fíjense que yo ya sé cuánto es la probabilidad de A intersección B. A intersección B, que es lo mismo que B intersección A, es esto, ¿no? Lo de la derecha. Por lo tanto, si quiero calcular la probabilidad de una intersección de 3 eventos, lo puedo escribir de la siguiente forma. Puedo poner P de C dado A intersección B por probabilidad de A intersección B, pero esto es esto. Entonces esto es la probabilidad de B intersección A por la probabilidad de A. Entonces va a haber algunos ejemplos donde las probabilidades condicionales las conozco, pero las intersecciones no. Entonces puedo aplicar esta fórmula. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió cómo encontré esta fórmula? Sí. Ok, bueno. Entonces, pues ahora vamos a ver un ejemplito donde vamos a usar esta fórmula y vamos a ver que sí funciona. O sea, es un ejemplo no porque no sepa cómo calcularla, sino para checar que esto funcione. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Tengo una urna con 20 bolitas, ¿ok? De estas 20 bolitas, 10 son blancas y 10 son negras. Y voy a sacar bolitas al azar. Y mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3 bolitas blancas? Entonces, esto ya lo sabemos calcular desde antes. Entonces, con lo que ustedes saben, sin contar esto, ¿cuál, cuál es la probabilidad de sacar 3 blancas? Esto ya lo sabemos con lo que habíamos visto de combinatoria y todo. Entonces, podemos iniciar con cuál es el número, a ver. No. Pero vamos a empezar con cuál es el número de posibles resultados. O bueno, cuál es la cardinalidad del espacio muestral. O sea, cuáles son todas las formas de sacar 3 bolitas de 20 bolitas. De una borda de 20. De 20 tengo que escoger 30 para sacar. Entonces, ¿cuál es el denominador? Sí, muy bien. Bueno, pues ya dijo Sergio. Entonces, el espacio muestral es de 20, escojo 3, ¿no?
Y el numerador es de 10, escojo 3, ¿no? Porque hay 10 bolitas blancas y de esas 10 puedes escoger 3. ¿Ok? Entonces, ya, ahí está. Ok, pues esa es la probabilidad. Simplemente con combinatoria. Y vamos a calcular este número. Entonces, bueno, por la definición del coeficiente binomial, pues es esto, ¿no? Ok. Así. Ok. Bueno, pues vamos a calcular esto. Esto es 10 factorial, 17 factorial, 3 factorial, entre 20 factorial, 7 factorial, 3 factorial. Bueno, de aquí vemos que el 3 factorial se va, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hacer esto. Entonces voy a poner primero el 17 factorial. Entonces 1 por 2 por bla, 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 por... Bueno, vamos a poner todo. 1 por 2 por 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Miren, en lugar de hacer esto, porque me voy a tardar un montón, vamos a hacer lo siguiente. Miren, 10 factorial entre 20 factorial. Entonces, el factorial son la multiplicación de todos los números hasta n, ¿no? Entonces, aquí hasta el 10 y aquí hasta el 20. Entonces, fíjense que toda la multiplicación de todos los números del 1 al 10 están contenidos en la multiplicación de todos los números del 1 al 20. Entonces, se van a eliminar arriba y abajo. Entonces, de la primera división vamos a tener todos los números del 11 al 20, ¿no? Entonces, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ahora del segundo, pues igual, ¿no? Fíjense que la multiplicación de todos los números del 1 al 7 está contenido en toda la multiplicación de todos los números del 1 al 17, ¿no? Entonces esto va a ser, y ahora esto va a estar arriba, ¿no? Entonces va a ser 8 por 9 por 10 por 11 por 12 por 13 por 14 por 15, 16 por 17. Y bueno, pues ahora tenemos que eliminar arriba y abajo. Entonces todos los números del 11 al 17 están arriba y abajo. Em, ujú. Entonces esto va a ser 8 por 9 por 10 entre 18 por 19 por 20, ¿no? Y el 19 entre 20 lo puedo simplificar a un medio. Entonces esto es un medio por 8 entre 18 por 9 entre 19, ¿no? Hasta ahí concordamos con que esa es la probabilidad de sacar 3 blancas. Ok. Entonces ahora vamos a hacerlo por medio de esta cosa de aquí. Van a ver que es muchísimo más fácil en el sentido de que obtengo este número mucho más rápido. Entonces, primero necesito la probabilidad de A. A ver, antes de nada. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero la probabilidad de que la primera bolita que salgo sea blanca y que la segunda que saco sea blanca y que la tercera sea blanca también. Entonces eso es igual a sacar 3 blancas. Bueno, entonces el evento A es primera blanca y necesito la probabilidad de A. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi primera bolita sea blanca? Si tengo 20 bolitas en total y 10 bolitas son blancas, pues la probabilidad es un medio, ¿no? ¿Están de acuerdo ahí? Solo la primera que saqué es blanca. Ok. Bueno, ahora, ¿cuál es la probabilidad
¿Cuál es la que necesito? La probabilidad de B dado A. Entonces esto es B y esto es A. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bolita sea blanca, dado que la primera es blanca? Entonces imagínense que ya saqué. Ajá, entonces Carlos está bien. Ya saqué la primera bolita, entonces solo quedan 19 bolitas en la urna, ¿no? Pero estas 19 bolitas, 9 son blancas porque ya saqué una blanca, ¿no? Entonces solo quedan, de las 10 blancas solo quedan 9. Entonces 9. Ujú. Y finalmente necesito la probabilidad de C dado A intersección B. Entonces la probabilidad de C de la tercera blanca, dado que la primera fue blanca y la segunda fue blanca. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Con la misma lógica que antes. Muy bien. Entonces 8 entre 18, porque ya solo quedan 18 bolitas y saqué 2 blancas, entonces de 10 quedan 8. Ujú. Entonces, pues vemos que la probabilidad de esto, que es lo que me interesa, ujú, pues es la multiplicación de todas las otras, ¿no? Por la fórmula. Y esto es 1/2 por 9 entre 19 por 8 entre 18. Ujú. Y vemos que esto es justamente lo mismo que teníamos acá, ¿no? Bueno, desordenado, pero es lo mismo. Ajá. Entonces, en este caso fue muchísimo más fácil ver bolita por bolita cuántos quedaban y nada más multiplicar todo, que hacer este factor binomial y luego hacerlo más chico, ¿no? Entonces, pues hay veces en las que hay varias formas de hacerlo, pero hay uno más fácil que el otro. Ujú. Bueno, pues espero que sí estén aprendiendo todos estos trucos, ajá, para que se hagan la vida más sencilla y que no vayan por la forma más difícil, ¿no? Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario?